bastante fuerte. Pues bueno, es una opción tuya también, Alma, si también quieres tomar el tiempo el tiempo de duelo. Yo no tengo ningún problema, ningún inconveniente, ¿eh? Si necesitas ese espacio también. Gracias, Gaby. Nada más, pues quiero tratar de distraerme. Pues bueno, estamos contigo para lo que necesites. Muchas gracias. Pues bueno, ¿y los demás cómo están? ¿Cómo están las demás? ¿Cómo les fue esta semana que no nos vimos? ¿Cómo les fue en el curso de Telefónica? ¿Qué cosas aprendieron? Bien, Gaby, yo la verdad es que pensé que iba a estar como un poco más largo y así, o sea, yo creía que sí iba, a tomarme más tiempo, pero no estuvo, pues sí estuvo rápido. Sí, les dije que estaba ligerito. ¿Qué vieron? ¿Modelo TPAC? ¿Vieron WebQuest? ¿MiniQuest? Ah, Casa del Tesoro también, ¿no? sí. Sí. Muy bien, hoy a ver si jugamos un poco con eso también. Pues van habiendo 17 personas ya en nuestra sala. Pues bueno, vamos a arrancar con nuestras actividades del día, ¿no? Alguien que quiera comentarnos algo que se le haya hecho difícil del curso de Telefónica, o si les pareció útil, pertinente o inútil, también se vale decir. O si pensaron que les pudiera servir como en alguna forma de aplicación. A mí lo que me pareció, o bueno, lo que me gustó más fue la mención de los programas para hacer presentaciones, Ujú. porque pues creo que, bueno, yo no los conocía. Ujú. Entonces, pues ya me pude, ver y pues la verdad es que siento que es muy, útil porque así ya, bueno, puedo hacer mis presentaciones mejor y no nada más quedarme con lo de PowerPoint y ya, Ujú. sino poder hacerlas mejor. Hacerlas más bonitas, ¿no? Ajá. Con una mejor intencionalidad. Digo, la verdad es que el PowerPoint es una herramienta muy buena. La verdad es que es bastante insuperable, ¿no? Cuando yo pienso, por ejemplo, en programas como, o aplicaciones como Prezi, por ejemplo, que se puso de moda mucho en algún tiempo, dices, en realidad no cambia la estructura. Solo como la forma de presentarte las cosas, pero la estructura per se no lo cambia. Y sí, o sea, PowerPoint es una gran herramienta. Luego, por ejemplo, cuando pienso en estrategias como la WebQuest o la MiniQuest, ¿Está el volumen? ¿Está el volumen que arriba? son estrategias que responden mucho al modelo basado en proyectos, y que ves que son estrategias en las que puedes trabajar sin El conectividad, teléfono está porque yendo. se puede trabajar sin conectividad, ¿No se este, mojó, sí? haciendo todo con un PowerPoint, y la verdad es que es como de, pues mira, o sea, alternativas diferentes incluso para cómo atender el aula. Y ahorita en las condiciones que estamos, aún más, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera contar cómo le fue en este cursito? Digo, también si les pareció que estuvo de hueva, también se vale decirlo, ¿eh? Yo no trabajo para ellos. Conmigo no tienen que quedar bien.
Hola. Ajá. Bueno, pues a mí me gustó mucho. Creo que era sencillo de entender, me pareció muy pertinente, pues por la situación que estamos viviendo. Mm, Ujú. ¿Qué más? En algunos cachos un poquito se volvía un poco tedioso, pero casi ya hasta el final, o Ajá. sea, no, al final de los bloques. Y hubiera estado padre, por ejemplo, que hubiera simulaciones de las aplicaciones y que no tuvieras que bajarlas y así, ¿no? Porque a veces nuestras computadoras no son tan potentes, entonces no Ujú. puedes bajarte todo, pero a mí de verdad que me gustó mucho, me lo llevé muy ameno. Digo, yo creo que porque no tenemos nada mejor que hacer y esos días me mantuve ocupada. Te voy a mandar a mi hijo un rato, Axel. Ay, sí, mándamelo. Y ya, pues me gustó mucho. Ujú. ¿Alguien más, chicas, de las que suelen no ser tan activas hablando, ¿no? A ver, Jacqueline, Yamuri, Pues Tara. a mí, al principio, o bueno, la primera unidad, o sea, cuando la empecé a leer y así, dije, ay, estas son cosas que ya sabemos. O sea, yo lo pensé así, ¿no? O sea, dije, va a estar como que medio aburrido porque pues ya lo conocemos, pero ya llegando a la segunda unidad, me empiezan a hablar de aplicaciones y de herramientas que yo ni siquiera sabía que existían. O sea, me cayó la boca en la segunda unidad. A ver, por Y ejemplo, a ver, lo que dijiste fue interesante, ¿no? Cosas que ya sabíamos. A ver, ¿cómo cuáles? es que, o sea, hablaba como que de los buscadores y qué es un buscador, Ujú, eh, del internet y, o sea, cosas que supuestamente nosotros ya tenemos que traer como de base. ujú, Y entonces yo dije, no, pues entonces me van a hablar de Word o de cursos que pues yo ya llevé en la preparatoria, pero ya te digo, en la segunda unidad empiezan a hablar de otras herramientas y de Adora y yo así de, ¿qué es esto? Y pues ya como que me empezó a gustar y de hecho como que en ciertas cosas iba haciendo anotaciones como de lo que me parecía más interesante y que después como que podría aplicar, incluso haciéndolo como conmigo misma en algún trabajo que me llegasen a dejar. ujú. Y, también como venían también incluidos unos PDFs, esos los descargué y en el momento no los leí, pero como que estos días los he estado revisando Ujú. y en esa cuestión sí me agradó porque, o sea, me hablaron y me explicaron cómo emplear otras cosas que yo ni siquiera conocía y pues ahí nos damos cuenta de qué tan amplio es el mundo de la tecnología y qué tan poco es lo que conocemos y que creemos que ya sabemos pues como de todo y cuando no es así. Ajá. O sea, lo clásico, yo siempre escucho a todo mundo ahorita en estas épocas, es que ¿por qué no nos preguntan a los pedagogos? Y yo luego digo, ¿y qué van a hacer los pedagogos? Sí, y además me parece como súper interesante que nos lo hayas propuesto Ujú, porque pues nuestro plan de estudios como que no incluye mucho acerca de las TIC porque pues desde cuando no se actualiza ujú. y considero que es algo que deberíamos ya llevar porque pues es en lo que nos toca vivir. Ya, ya tendríamos que estar más actualizados con respecto a ese tema. Y algo muy importante, Angie, que es, o sea, a veces pienso, y por eso me gusta tanto la materia didáctica, la materia didáctica es una materia eminentemente pedagógica, o sea, es el alma de la pedagogía. Yo pienso que en todo nuestro plan de estudios, el alma el alma de la carrera está en la materia de pedagogía, de didáctica, de, pues sí, fundamentalmente de didáctica, programación y evaluación didácticas, que es continuación, o sea, básicamente es un mismo bloque, un tanto en diseño curricular
y, bueno, teoría y diseño curricular, y quizá un poquito en orientación, ¿no? Como que ahí está todo el espíritu, porque todo el know-how de cómo, una cosa es cómo entender a la pedagogía, desde dónde surge la pedagogía, cuáles son las ciencias auxiliares de la pedagogía, epistemológicamente cómo se construye la pedagogía, pero hacer pedagogía, esas son estas materias, ¿no? O sea, yo como pedagoga, ahí hago angelitos de felicidad. Pero, ¿qué pasa en estas materias? ¿No? Desde mi particular punto de vista. Pasa que cuando llegamos a estas materias tenemos muchísima información, pero no sabemos articularla. No sabemos cómo articularla para hacer pedagogía. Y ese es como un beneficio que tienen estas materias, porque si las sabes llevar de manera práctica, si lo haces desde un modelo de competencias, forzas a los alumnos a poder articular todos esos saberes. Entonces, de repente pienso, por ejemplo, en estas herramientas o en estas estrategias que nos proponen el curso de Profuturo de Fundación Telefónica. Yo insisto, yo no trabajo para ellos, ni con ellos, ni mucho menos. Mi vinculación con ellos fue porque Estrellita, ¿se acuerdan que Estrella nos vino a presentar? Y vino Cira, que es la jefa. Estrella es egresada de UPN. Y Estrella nos hicimos amigas porque fue mi prestadora de servicios sociales. 15 años, ¿no? Y entonces me contó del proyecto y dije, oye, está bien padre, porque efectivamente, como bien dices, Angélica, no sabemos nada del tema, no tenemos ningún contacto con tecnología. Nos imaginamos que podemos ocupar un montón de recursos, un montón de herramientas y de plataformas, de aplicaciones, pero no sabemos cómo hacerlo. Yo dije, de aquí me agarro, porque ellos ya tienen todo el know-how y nosotros lo podemos jalar para ver cómo hacer aplicaciones para la realidad. Por eso les propuse el curso. Y por eso me interesa saber si no les parece útil, pues también para ver si los vuelvo a invitar o no a los telefónicos, ¿no? Manuel, ¿querías decir algo? Sí, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, con sueño, pero bien, gracias. Vamos, buena cuarentena. Quería comentar algo sobre el curso. A mí sí me pareció muy bueno porque te da bastantes alternativas de cómo trabajar las TICs. Porque normalmente a ti te dicen TICs y piensas, ay, me van a enseñar a usar Word, PowerPoint, Excel, Access. Y yo me había como que hecho la idea de eso, pero cuando vi que te dan alternativas de que no solo Office es el programa que existe, y te empiezan a dar muchas alternativas de cómo trabajar los demás programas, pues dije, órale, qué padre, ¿no? Qué útil, porque normalmente nos limitan a usar aplicaciones preinstaladas en las computadoras y que muchas veces tampoco sabemos utilizar y que uno como joven se cree que hay los programas y la computadora, yo lo sé todo, y pues realmente no. Y también se me hizo muy útil porque, pues aparte de que empiezas a verle un lado más práctico a los programas, pues comienzas a tomar en cuenta qué tipo de cosas puedes y no puedes hacer en las plataformas, ¿no? Y eso es lo que se me quedó mucho, o sea, que puedo utilizar el internet con fines más educativos que para ocio, entonces O hacer muy bien. parecer el ocio, o sea, hacer parecer lo educativo una actividad de ocio. Porque esa es la otra, ¿no? Hay un montón de aplicaciones que están hechas para la enseñanza, ¿no? Hay un montón. O sea, de verdad, métanse ahorita a Google y van a ver la cantidad de aplicaciones que hay un chorro, donde dices, bueno, es que vamos a utilizar esto donde es como un memorama para aprender a sumar, ¿no?
Y dice, sí, está padre, pero aquí la pregunta es, ¿y eso cómo lo construyo? O eso que ya está construido, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo insertar en una estrategia? Y ese es el reto, al final del día. Ese es el reto. O sea, cuando les comentaba esto, ¿no? De, ¿cómo estás, Michelle? Cuando yo les comentaba esto de, a ver, llegamos a cuarto semestre y sabemos tanto, pero tanto de pedagogía, pero no sabemos hacer pedagogía, ¿no? Saben la historia de la educación, ubican perfectamente a Herbert, a Spencer, a Pestalozzi, ubican perfecto a Dilthey, ubican, ¿no? O sea, bueno, aman a Montessori como por sobre todas las cosas en la vida, si son más revolucionarios, están casadísimos con el pensamiento de Freire, y dices, está muy bien, pero metodológicamente, ¿eso cómo lo engarzas? Saben un montón de constructivismo, pero otra vez, o sea, ¿eso cómo lo engarzas, no? O sea, a la hora de hacer una aplicación educativa, ¿y ahora qué hacemos? Y creo que una prueba de eso ha sido todo esto que hemos vivido en esta cuarentena, ¿no? Donde estamos viendo profesores que no saben qué hacer con sus alumnos, que estamos viendo un sistema educativo nacional, yo insisto, o sea, es muy difícil resolver como toda la temática de cómo le hacemos, ¿no? Como una estrategia global, o sea, también hay que reconocer la dificultad, pero que no tienen mucha idea de por dónde darle a la estrategia. Y luego, por ejemplo, ya vámonos a casa, ¿no? O sea, yo hoy día tengo que llenar un informe más de al menos 3 veces que tengo que dar información sobre cómo estoy trabajando con mis estudiantes. Porque la misma universidad no está teniendo las condiciones de ver cómo generar una estrategia para terminar este año 2020, ¿no? Y lo que siempre encuentro, por ejemplo, en Facebook es que no nos preguntan a los pedagogos. Yo, chingón, güey, yo les pregunto a los pedagogos, ¿qué van a hacer? Y justamente esta clase terminé diseñándola un poco en ese tono, ¿no? O sea, yo sí me tomé un tiempo para ver cómo hacer toda la transposición didáctica, de ver cómo tomo los contenidos, qué aplicaciones bajo, para ver entonces cómo lo podemos resolver. De esa manera ustedes aprenden cómo diseñar y resuelven al mismo tiempo, pero esta materia eso tiene, va a integrar todo lo que saben de desarrollo cognitivo, va a integrar todo lo que saben de currículum, todo lo que saben de, ¿no? Para poderlo construir en un plan didáctico. ¿Ocupamos tecnología en el aula? Recurrentemente sí. O sea, al menos en planos urbanos, como estamos nosotros, sí solemos usar tecnología. No mucho, no es la panacea tampoco, son herramientas. Como herramientas, tenemos que saber cómo implementarlas dentro de una estrategia más amplia. La herramienta per se no educa. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Yo he estado, por ejemplo, en capacitación, he estado capacitando, pues, ¿no? A compañeros de la universidad sobre cómo utilizar Zoom y cómo utilizar Classroom, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenía unos días, que fue lunes, me decía una amiga así como si le hubieran dado el boom en la vida, ¿no? Es una mujer que sabe toda la vida sobre educación para la paz, o sea, su nivel de conocimiento de quehaceres didácticos es amplísimo. Y me decía, Gaby, ¿y qué pasaría si ocupo Zoom y Classroom? ¿Se te ha ocurrido? Y luego, así es como trabajo con los de licenciatura, ¿no? Dijo, es que me desconectó, no sé por qué razón, oigan. Y todos nos quedamos pensando que éramos nosotros. No fueron ustedes, pero yo imagínense en la pasión y de repente, ¡pum!, se aparece la pantalla blanca así de, ¿qué pasó? Estuvo muy crazy. Sí, les digo, o sea, de pronto es como, ahí tienes la herramienta, pero la pregunta no es todos los alcances de la herramienta, es cómo ocupas la herramienta, qué es lo que haces con ella.
Y ese va a ser, al final del día, todo el meollo del asunto. Es todo esto que aprendieron. Ay, es que vi que la web quest está padrísima. Chingón. ¿Cómo la vas a emplear? La pregunta hoy día, la pregunta para ustedes es, estas cosas que aprendieron, ¿cómo las emplearían? Y me voy a regresar a sus respectivas cédulas. ¿Se acuerdan que estuvieron revisando sus programas, haciendo el análisis de los programas? Muy bien. Ahora con ese mismo contenido, ¿no? Vamos a redimensionarlo, vamos a vamos a subirle, vamos a evolucionarlo. Es cómo trabajarían ese mismo contenido, ¿no? Pensando en dos rutas. Si ese contenido lo van a enseñar en aula y cómo lo van a enseñar vía virtual, considerando los componentes que ya tenemos: objetivos, contenidos, sujetos, contextos, metodologías. El reto es bien interesante, chamacas y chamaco. El reto es súper interesante, ¿eh? Se los dejo ahí nomás. Eso es lo que va a hacer nuestro trabajo final. Ese Gaby, mismo, mande usted. sí, es un tanto como unir la teoría con la práctica, ¿no? O sea, quizá tenemos ya todos los elementos, todos los contenidos, pero, o sea, ¿cómo lo practicas? Creo Exacto. que eso sí nos hace mucha falta porque en los semestres pasados pues hemos tenido un poco de materias de historia, de el desarrollo de la pedagogía y esas cosas, pero pues ahora, ¿cómo lo aplicas? Y esa es la intención, Isa. Esa es justo la intención. O sea, lo que vamos a querer hacer para nuestro cierre de semestre, ¿cuántos días nos quedan? ¿Como 15? ¿Sí, no? Sí. Básicamente va a ser eso. O sea, van a hacer ustedes un diseño utilizando todos los recursos que ustedes quieran, todas las metodologías que ustedes quieran, toda la postura pedagógica que ustedes deseen. O sea, yo quiero hacer una estrategia bien conductista. Órale. Aquí no nos peleamos con teorías. ¿Quieres hacerla conductista? Pero que funcione. Pero sí tienes que justificar por qué conductista, ¿no? Ay, no, es que yo quiero ser súper humanista. Órale. Igual me justificas por qué. Yo quiero hacerla súper constructivista. Bajas que chutas. Que yo quiero utilizar enfoque basado en competencias. Va. Que yo quiero utilizar una estrategia híbrida donde ocupe un tanto de humanismo con competencias. El mundo es tuyo. Nada más me justificas cómo y por qué y tal, y el mundo es tuyo, ¿no? Yo no me quiero salir de los contenidos que ustedes han estado analizando. O sea, se van a tener que conseguir el programa de estudios donde se ancle ese contenido que ustedes revisaron. No, pues es que nosotros revisamos música, ¿no? Iniciación artística, pues jálate el programa, ¿no? Y ve, pues, qué contenido hay antes, qué contenido hay después, ¿no? ¿Cuál va a ser la postura pedagógica desde la que, o sea, el modelo desde el que estás soportando teóricamente tu estrategia, ¿no? Identifica tus 4 componentes y metodológicamente, pues, haz la carta descriptiva, ¿no? Bueno, las 2 cartas descriptivas en 2 sentidos. Una para aula regular, porque no quiero dejar que solamente aprendan esta parte de adaptación en lo virtual, y una para las condiciones actuales. Y parte de ese contexto, ¿se acuerdan que les dije? Se van a tener que ir a hablar con maestros, papás, en fin, para ver qué nos van a contar, de qué dificultades, porque ese es el contexto que ustedes van a tener que responder. No sé si me estoy explicando. Sí, Sí, Gaby. Quiero escuchar más sí o más no o más o menos. Sí, Gaby. sí, Gaby. Sí, Gaby. Bien. Estábamos trabajando entre parejas y tercias, ¿verdad? Ajá.
Sí. Sí. Sí, Gaby. Ok. Muy bien. Entonces vámonos por partes porque hoy vamos a hablar de entre hoy y mañana vamos a agotar 3 estrategias, bueno, tres metodologías que ustedes pueden combinar y vamos a hacer un ejercicio. Sí me da la vida. Entonces, a ver, vamos a quitar el speaker view. Vámonos aquí. Ahí estamos, perfecto. Entonces, a ver, ustedes buscaron sobre aprendizaje basado en problemas, buscaron sobre métodos de caso y buscaron sobre método de proyecto, ¿cierto? Sí. Gracias, Marisol, por no dejarme sola, porque los demás se quedaron así de, ¡Ah! Neta, sí es cierto, güey. ¿Sí o no? Miéntanme en mi cara, ¿eh? Miéntanme en mi cara y cuando menos háganme sentir que es verdad. Trabajamos, Gaby, no te preocupes. A ver, aprendizaje basado en problemas, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dicen nuestras fuentes de estudio? ¿Ven cómo me mientan en mi cara y me hacen sentir que es verdad? Bueno, yo investigué y lo que me dio es de que es un método que se centra en la investigación y la reflexión de los alumnos. El docente va a desempeñar un rol de guía y tutor y el alumno va a ser como el que va a encontrar las respuestas a la pregunta o a la problemática que se le plantee. Ajá. ¿Y todo eso en español qué significa? Bueno, lo que yo entendí es de que se les va a presentar una problemática al alumno. Y esta problemática ¿cómo le explico? Puede ser resuelta individualmente o colectivamente. Ajá. Eso con la finalidad de que pues el alumno construye su propio conocimiento, pero más que la función del docente más como autoridad, va a ser un poquito más como guía. O sea, va a dejar que el alumno desempeñe pues su propio papel y solamente va a ser como una guía o un coaprendiz para que llegue a una solución. No sé si me expliqué, como que me hice muchas bolas. Yo sí te entiendo perfecto, pero no estoy muy segura que las demás te estemos entendiendo bien. Que O sea, alguien diga lo si me que entendió. tiene, pues yo sí lo entendí. Ajá. Y lo que encuentro que tiene como propósito es que el alumno sea capaz de analizar la problemática, una problemática que prácticamente puede encontrar en su vida, ¿no? O sea, no solamente en la situación escolar, sino pues en su vida. Ajá. Por ejemplo, ponme un ejemplo de ABP. No sé. A ver. No sé si pudiera ser un problema matemático, Ajá. pero de estos así de que, bueno, Pedrito tiene 3 piedras y le presta 2 piedras a Juan, así, ¿no? Ajá. Porque, bueno, hace como un proceso de indagación y, bueno, según yo como entendí, también tiene que ver con un fenómeno complejo de la vida. Entonces, pues tiene que ver con la vida, se hace un cuestionamiento, A ver. busca comprensión, asimilación. Sí, estoy de acuerdo. O sea, pasa por todas esas rutas. Por cierto, les quería decir que la próxima semana, el miércoles, voy a traer una invitada. Que es una maestra viejita, que ella hizo su doctorado en Francia y que hizo su tesis sobre Piaget, su tesis doctoral.
O sea, el tema de Piaget nos lo tiene al dedillo, ¿eh? Entonces nos va a dar una plática sobre Piaget, porque yo sé que tengo una deuda importante con constructivismo con ustedes, pero el coronavirus nos dejó así. Entonces, la próxima semana vamos a tener una invitada, ¿sale? Se llama Esperanza. Entonces, se los digo para que probablemente nos va a dar lecturas que revisar y entonces para que estén con toda la presencia de la UPN. A ver, hay cosas medio ciertas entre lo que estás diciendo y cosas que se confundieron mucho, mi queridísima Axel. O sea, sí tiene que ver con problemas de la vida cotidiana, pero tiene que ver con problemas concretitos, ¿no? O sea, ABP, ¿qué es ABP? ¿Sabes qué? Perdí el monedero, me fui a una plaza, perdí mi monedero en el camino, no tengo cómo regresarme a mi casa, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hacen para regresarse a sus casas si están en Avenida Universidad? Fueron a Plaza Universidad y perdieron el monedero. ¿Cómo resuelven regresar a su casa? Dulce, ¿querías comentar algo? Sí, sí, es respecto a lo que está diciendo Gaby. Me pasó una vez, bueno, me han pasado varias veces eso de que dejo el monedero en la casa y ya llegué al destino. Ajá. Por ejemplo, aquí en donde vivo, pues, tomo taxi colectivo. Entonces, pues una vez ya llegué, a donde iba yo a ir y ya iba yo a pagar y checo mi bolsa y no llevaba yo el monedero. Ajá. Y dije, primero, ¿qué le voy a decir al taxista, no? Entonces, antes de llegar, le dije, disculpe, es que se me olvidó mi monedero en mi casa. Ajá. Y bueno, aquí en mi pueblo, pues conocemos a todos los taxistas, todos nos conocemos entre todos, ¿no? Entonces, pues ya me preguntó, no, pues, ¿quién es tu papá? Y ya le dije, no, pues mi papá es tal, mi mamá es tal. Y ya me dijo, ah, sí, que eres hija de la doctora. Y le dije, sí. Y me dijo, ah, mira, no te preocupes. Cuando nos vuelvamos a ver allá en el pueblo, ya me pasas a pagar los 12 pesos, ¿no? Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, no hay ningún problema. Ay, qué buena onda. Y así fue como resolvimos, ¿no? Porque le dije, sí, no, bueno, ahorita voy al banco y saco 50 pesos y ya le pago. O sea, eso me enseñó mi mamá mucho a resolver así mis problemas, así rápido, no pensarlos tanto. Y así fue como solucionamos eso, llegamos a un acuerdo en decir, cuando yo lo vea a usted o usted me ve a mí, tenga la confianza de decirme, págame, ¿no? O algo así. Y pues así pasó. Ya un día yo iba caminando así por la base de taxis y vi al señor y nos quedamos así viendo, así como de sí es, no es. Y ya le dije, le debía yo lo de un pasaje, ¿verdad? Y me dijo, sí, eres la hija de la doctora. Y yo, sí. Y ya fue que le pagué y ya, quedó bien. Quedó resuelto. Sí, quedó resuelto. Bueno, pues básicamente eso es el método de el aprendizaje basado en problemas. Es cómo tienes una situación, la que sea, ¿no? Y la tienes que resolver o la tienen que resolver en un pequeño equipo, ¿no? Voy a poner un ejemplo pequeño para ver, como decía Axel, y yo estoy de acuerdo, los problemas de matemáticas son aprendizaje basado en problemas. O sea, lo que no puede pasar con el ABP es que sea un aprendizaje basado en problemas que dure un mes para la resolución del problema. Es en cortito, ¿no? Cuando yo les dejé un video, yo no les di ninguna indicación de nada más porque les apliqué un ABP. Les dije, van a hacer un video de 10 minutos donde desarrollen una corriente educativa
Y no quiero que me vengan a contar toda la historia del autor y ta. Quiero que se concentren en como las aportaciones didácticas de la corriente, o sea, sus aplicaciones didácticas. Yo no les dije qué programa usar, yo no les dije cómo hacerlo, no les dije cómo hacer un guión, no les dije dónde buscar. Y les di un tiempo mínimo, así, tic, 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 resuélvanlo. Todos en equipo tuvieron que trabajar al mismo tiempo para poder atender ese problema, ¿no? Es qué programa vamos a usar, dónde vamos a buscar, a quién le toca hacer cada cosa, quién se va a poner a hacer la edición del video, quién va a poner las voces, cuáles van a ser los materiales que vamos a ocupar y ¡pum! Papas. Así resolvemos. Eso es un ABP. Ahí les apliqué un ABP. Otro día que les apliqué un ABP fue el día que les dije, tienen 15 minutos, bueno, realmente son como 40, 50 minutos, pero parte del diseño del ABP, es decir, tienen 15 minutos, para hacer un material didáctico con 2 hojas. ¿Se acuerdan de esa? Es un ABP. Yo les dije dónde buscar, les di reglas específicas, se las compliqué bastante. Es una actividad muy difícil, se las compliqué bastante. Les dije, van a tener que hacer el mundo con 2 hojas. Órale, me lo resuelven en equipos de 5. Y se quebraron la cabeza, ¿no? Todo lo que ustedes aprendieron y todo lo que ustedes desarrollaron al resolver un problema. De eso se trata el ABP. O sea, decir, cambia un tanque de gas, porque ya se te acabó, cambia un fusible, es ABP. Regresa a tu casa cuando te quedaste sin dinero, eso es un ABP. El ABP tendría que servirnos hasta para salvar nuestras vidas, ¿no? O sea, fui a una cita, fuimos al cine, y resulta que el don Patán, no es porque sea su obligación, pero decidió que me iba a dejar botada a la mitad de Insurgentes a la 1 de la mañana. ¿Cómo resuelvo regresarme a mi casa? ¿No? Veo cuáles son los recursos que tengo y cómo lo puedo resolver, ¿no? O sea, eso es ABP. Chistoso. Estoy viendo a Dulce, pero tengo el recuadro de tengo otro recuadro en medio. ¿Ustedes no lo tienen? Voy a cambiar la vista de galería. No. Vivan las fluctuaciones de la Matrix. Bueno, un poco como que va por ahí, ¿no? Lo que sería hacer ABP. Entonces, ahí les va un ejercicio de ABP. Es que en ese nos vamos a tardar más. ¿Ya desayunaron? Ya. ¿Me dejan ponerles un ejercicio manchado? Manchado. Sí. Es manchado y cruel, ¿eh? Ok. El problema consiste en que grupalmente, y digo para que todas las que no hablan mucho se decidan hablar, consiste en contestar un acertijo de manera grupal. Entonces, yo no puedo decirles más que sí o no y darles el contexto del acertijo. Ustedes tienen que resolverlo todo. ¿Listas? Sí. Listas. Ok. Sí. Espero que no se los haya puesto yo ya en clase. Llega un hombre, estamos en la playa, estamos en la playa. Llega un hombre harapiento, con la barba muy larga, cabello muy, muy largo, sucio, muy quemado de la cara, muy, muy quemado de la cara, excesivamente harapiento, a un restaurante. Y entonces pide en el restaurante dice si le pueden dar algo de comer. Y entonces le sirven un plato y le dicen, aquí tiene, le traje sopa de gaviota. ¿Nos la probó? Se quedó pensando 2 segundos. Le entra un sentimiento espantoso y se suelta a llorar profundamente, con mucho dolor.
explíquenme la situación de cómo llegó ahí y cuál es la historia detrás de ese personaje. Ah, por cierto, tienen 2 pistas. Su cara está muy quemada y la sopa de gaviota es clave. Ahora sí, resuélvanlo, grupo. Eso es una BP. En lo que piensan y discuten, voy por un café. Ahorita vengo. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo digo que el señor era pobre. Yo digo que era Peña Nieto. Yo digo que no existe la sopa de gaviota. Nieto náufrago. Digo que era náufrago, ¿no? Ajá. Sí, igual pienso que era náufrago. Sí, yo también pienso que era náufrago. ¿Sí era náufrago? Quizá una gaviota era su única compañía o algo así. Siempre dicen eso, ¿no? Pero acabas de decir algo importante. ¿Iba solo? O tal vez la sopa de gaviota era de su gaviota. No era Enrique Peña Nieto, no era Enrique Peña Nieto. Ya habíamos propuesto que era él. No, si era náufrago, entonces debía haber pasado algún tiempo en alta mar. Entonces, cuando vio la gaviota, sabía que estaba salvado. Entonces, fue un símbolo de su salvación y entonces ahora se la iba a comer. No. ¿No? Ah, Alguien hace rato dijo, a lo mejor era su única compañía. Y pues no, pero la pregunta es, ¿ese hombre naufragó solo? Su esposa se llamaba Gaviota. ¿No? Su tía se llamaba Gaviota. Su abuelita. Le gustaban las gaviotas. ¡Hala, Jessy! ¡Se llamaba Gaviota! Entonces, Pues yo, o sea, no iba solo porque a lo mejor venía como en un barco con mucha gente o algo así. ¿Ah? Sí, no estaba solo, no naufragó solo, pero llegó solo. se acordó de los demás cuando llegó a comer al restaurante. ¿Más o menos? ¿Fue el único que sobrevivió? Ujú. ¿Sí? Sí. Tal vez sí ya había comido antes gaviota y cuando volvió a comerla, que ya estaba a salvo, se acordó de los demás y sintió pena por los demás. Más o menos. No, O sea, no. espera, Jessy, espera. Trabajen más la idea. Ok. ¿Habrá comido gaviota antes? Sí. ¿O habrá creído que comió gaviota? Fue canibalismo entonces. ¿Sí? ¿Se comió a los demás? Se comió una chica que se llamaba Gaviota. A ver, Alma, ¿qué ibas a decir? Yo nada. Tienes la mano levantada. Ay, ¿cómo la quito? No sé. Gaby, eso está tremendo. ¿Sí? ¿Sí hubo canibalismo? Ya vino. Sí, hubo canibalismo. Yo, con lo que dicen, tal vez pienso que con el delirio de que, pues de pasar varios días sin comer, entonces pensó que los otros eran gaviotas y No. cometió canibalismo, ¿no? No. Oh, entonces, Por eso les pregunté que si ya habían desayunado, porque sí es un acertijo bastante
Tal vez porque para él, ay, voy a decir una barbaridad, pero tal vez porque para él fue mejor comerse a los demás en ese momento y en ese momento ya comer la gaviota fue así como de, no, me gustaba más la carnita humana, tal vez. No. O sea, la pregunta es, ¿él sabía que se estaba comiendo a alguien más? Yo creo que no. No sabía. No Tal vez no sabía. hasta ese momento que probó la sopa, ¿no? De gaviota. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Porque el sabor era distinto. Sí. Y entonces se dio cuenta de que... De lo que había hecho, ¿no? Que se había comido a los De demás. lo que había comido Ajá. a los demás. Ya por eso se puso a llorar. Ajá. Porque él no sabía que estaba comiéndose a los demás. Exacto. Porque le dijeron que estaba comiéndose ¿qué? La gaviota. Y Gaviota. entonces llegó, cuando por fin salió del naufragio, llegó, comió una sopa de gaviota y de que se dio cuenta. De que no era Que el, no había comido no era el mismo gaviota. sabor. ¡Bingo! Resolvieron el acertijo. Es una BP. Pero ¿quién le dio la sopa a la primera y le dijo que era de gaviota? Pues uno de los compañeros náufragos, cuando se quedaron sin comida, pues para poder hacer la supervivencia, que los demás no rechazaran la comida, les dijo, les estoy dando sopa de gaviota. Estamos comiendo carne de gaviota. Cuando llega al litoral, come la carne de gaviota, se da cuenta que la gaviota sabe diferente, que lo que se comió allá fue otro mamífero, ¿no? Ya no van a dormir esta noche. Qué triste. Ale. Hello, my darkness friend. ¿Cómo, Manuel? Again. Está cantando. Para distraer mi dolor. Sí, por supuesto. Sí, yo sé que es un acertijo muy grueso, muy pesado, muy pesado. Ya Axel ya se fue a su litoral. Para entrar en el contexto del norte. Aguas con las gaviotas. Ay, es que no servía mi cámara y ahorita que por fin lo pude lograr, me encontré estos accesorios. Bueno, lo pueden replicar con alguien que tenga estómago para estos temas. Les puede poner uno más sencillo, ¿no? No, está bien, Gaby. ¿No vieron la película de En el corazón del océano? No. Que según está es como una libre invención de Moby Dick y cómo fue creado. Cuando están en alta mar, se comen los cadáveres de sus compañeros, pero nada más las entrañas para que quede el cuerpo. No. Sí, está muy triste. De la torre. Pues habrá que verla. Ay, ya váyanse organizando el cineclub, ¿no? O algo así para estos días venideros de intersemestral. Ya váyanse organizando el cineclub. Digo, no sé si ustedes están solos en el mundo como yo, pero a veces uno necesita como ya la charla informal. Váyanse organizando la fiesta virtual. ¿Y no han tenido fiestas virtuales? No. Yo sí. No. Ay, qué chafas son, hombre. Sí. Cada quien llega con su respectivo chupe y entonces la sesión y ya entramos en calor. ¿En serio? Yo tengo programado una mañana. Ay, yo sí he tenido varias. Ay, qué padre. Porque no les voy a mentir. No voy a mentir sobre mi alcoholismo. Ay. Nunca le he entrado mucho al chupe, la neta es que soy bastante nena para beber, pero me encanta el desmadre y el rock and roll, eso sí nunca lo he podido negar. Ok, eso es ABP. O sea, cuando ustedes plantean un ejercicio de ABP, yo ahorita les puse un ejercicio muy para su talla. Obviamente no puedo llegar con un acertijo así con niños, ¿no?
Pero, por ejemplo, puedo llegar y decir, a ver, voy a hacer un rally, ¿no? Y entonces Alejandra y Daniela van a ser el equipo 1 y Dulce e Isabel van a ser el equipo 2, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién contesta primero esto? ¿No? Dulce. Axel y yo tenemos la misma cantidad de monedas. Entonces, Gaby le dice a Axel, ¿sabes qué, Axel? Dame una de tus monedas para así tener el doble que tú. Y Axel dice, qué chida, güey, sí, no, pues te hizo bien fregona tu mamá, güey, mejor a mí dame una de tus monedas para así tener el doble que tú. ¿Cuántas monedas tenemos las dos? O cada una. ¿Una? No puedes tener el doble de nada. Porque si tú me das una, yo tengo 2 y tú tienes 0, no puedes tener el doble de nada. A ver, otra vez. Axel y yo tenemos la misma cantidad de monedas. Yo le digo a ella, dame una de tus monedas para tener el doble que tú. Y ella dice, que, ¿no? Tú dame una de tus monedas para yo tener el doble que tú. ¿Cuántas monedas tenemos cada uno? Pero para que sea... Tienen 3 y 3. Exacto. Sí, 3 y 3. Ay, no, me ganó Ale. Y ha ganado el equipo de Daniela y Alejandra, ¿no? Ay, Dani. Tenemos Yo iba a dos. responder, pero no tenía equipo. Pues aquí no sé, no es. Agárrate un equipo, ahí te va otra. Y vas a responder. Dejamos ganar. O sea, tenemos diferentes cantidades de monedas. Esperen, es que me acuerdo bien las cantidades. No eran 3 y 5, espérenme. Ya, olvídenlo. Luego les pongo esa. Es que era una donde tenemos diferentes. Entonces, si tú das una moneda, tienen lo mismo, pero si el otro da una moneda, uno tiene el doble que el otro. Pero déjenme acordar si era 3 y 5. ¿No será 2 y 4? 2 y 4, no. Uno tiene el doble que el otro. No, me acuerdo si que eran da impares. Ahí sí eran impares. Mm. Déjenme acuerdo bien de ese, pero bueno. Por ejemplo, todos estos ejercicios son ABP. O sea, decir, ¿van a hacer una piñata para la próxima clase? ABP. ¿Cómo cambio el fusible? ABP. ¿No? Estas cosas que son como retitos, ABP. Es a ver cómo resuelves una situación con el mínimo de información y entonces, pues se parte hasta desde dónde va a buscar el alumno. Me acuerdo cuando estaban haciendo lo de sus materiales didácticos, yo soy bien tramposa con ese ejercicio y entonces nunca les digo que no pueden buscar en internet. Siempre me pasa cuando están en la clase, ¿no? Que están buscando con el celular abajo de la mesa para que no se dé cuenta la maestra que estamos buscando en internet. Es un clásico, o sea, llevo 15 años, bueno, no llevo 15, llevo 10 años haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Entonces siempre están abajo en el celular, ¿no? Así como buscando. Y dices, pero si no estaba negado en el ejercicio que buscaras en internet. Es una habilidad que busques. Tienes que desarrollar esa habilidad, güey. Forma parte de tus recursos para poderlo resolver. Y entonces ahí trabajo con el paradigma de que mientras el maestro dice y las reglas del maestro, y como toda la seriedad y la rigurosidad de una aula, y ¿no? Pero en el Inter es muy divertido verlas y verlos así escondidos abajo de la mesa, ¿no? Haciendo la tarea, como haciendo trampa, y dices, pero nadie prohibió, ¿no? De lo que se trata es de desarrollar la habilidad de indagación, de resolver el problema. De eso se trata BP. No sé si quedó claro. Sí. Problemas. Gaby, ¿Manda usted? quizá porque
cuando se nos pone el reto sabemos que tenemos algunas limitaciones, ¿no? Ujú. Entonces ya creemos que todo lo demás pues ya no se puede. Exacto. Sí, Como que sí, son por trabas supuesto que que la escuela es muy, muy rígida, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo era niña, ahora Facebook le encanta todo el tema de la nostalgia, salieron, estaban de modisísima los relojes calculadora. Claro que los niños ricos eran los que traían el reloj calculadora. Los pobres podían tener la versión pirata del mercado del reloj calculadora, ¿no? Y el resto solo nos quedaba desear el reloj calculadora. Pero no te dejaban usar calculadoras, que porque atrofiaba la capacidad de hacer el cálculo. Después eso se repensó y ahora ya se acepta el uso de calculadoras en las aulas. Pero te queda como ese feeling, ¿no? O sea, de no puedo usar ningún recurso que el maestro no me haya dado, porque si no, me va a regañar y me va a sacar del salón. Ahí está la cosa, ¿no? Cuando tendrías que pensar, no, aquí lo que hay que trabajar es con un paradigma distinto. El alumno tiene que entender que su aula es suya y que como es suya su aula, él es corresponsable de todo lo que pasa en el aula. No es toda la responsabilidad de la tipa que está ahí enfrente, haciendo el ridículo, ¿no? O sea, tu aula es tuya, tú eres corresponsable y como eres corresponsable, tú puedes decidir cuáles son las reglas del salón, tú puedes poner todo de tu parte, tú puedes traer materiales, tú puedes intervenir en el currículo. Eso es constructivismo y eso es pedocentrismo. Y esa era la intención del ejercicio. ¿No? Pero a través de ABP. Era parte de la intención de ese ejercicio. Ya les había dicho que tarde o temprano yo les revelaba los secretos atrás de todas mis estrategias, ¿no? Lástima que nos quedamos a mitad de poder trabajar con el salón y diferentes disposiciones de aulas. Eso sí me da un dolor. Cuando cuando entró la huelga, apenas íbamos a empezar a trabajar entre parejas, entre el que era bien extrovertido con el introvertido, ¿se acuerdan? Ya apenas íbamos a empezar a trabajar volteando las caras del salón para que se vieran ustedes cara a cara. Ay, no. Tantas cosas bonitas que íbamos a hacer. Pinche corona, como que se muera. Lávense las manos para que se muera el pinche coronavirus. En fin. Pero es que la gente es muy necia, Gaby. Hay mucha gente en la calle. Horrible, o sea, yo que tengo que salir a fuerza para el trabajo, o sea, no, hay mucha gente en la calle y están sin cubrebocas y, o sea, están como si nada pasara. Sí, hay mucha gente en la Muchos calle. piensan que ya va a terminar, sí, que sí va a terminar todo esto el 1 de junio. Es que Cuando hay ya gente dijeron que que cree no. que caduca el virus. Hay gente que cree que caduca. Es que llegando el 1 de junio ya se murió y se acabó el virus. Algo que me pasó en la semana pasada, estábamos platicando las chicas de mi trabajo y yo, estábamos platicando de la situación y todo, ¿no? Entonces yo les dije, es que si ven, o sea, la gente está en la calle como si nada. O sea, están en el mercado, hay una señora que vende micheladas en los fines de semana y ahí tiene al montón de gente. O sea, no, la gente está muy, como si no pasara nada. Entonces, una de las muchachas que trabaja conmigo, bueno, ya es señora, ya es grande, dice, es que no, Mar, tú no debes de entrar en pánico porque todo esto todo esto está arreglado, todo esto es para que nos espanten y, o sea, ella cree que no existe, ¿no? Dice, además, yo me enteré que en la noche, pasan aviones a rociarnos el virus. No puedo Yo ya con no sabía eso. si reír o llorar. Te pones a llorar, o sea, te juro que pareciera de risa, pero no es para reírse. ¿Sabes dónde pasó eso? En Zitácuaro. Yo tengo familia en Zitácuaro. Tengo mucha familia en Zitácuaro. Y Zitácuaro cerró
cerró la México, no es cierto, la Toluca-Zitácuaro, cerró la carretera, porque el argumento de los pobladores era ese, que les iban a ir a rociar el virus y que los iban a ir a, que les querían los querían inyectar el virus y que los iban a fumigar. Y tú dices, es estúpido, ¿no? O sea, Sí. generalmente en esas cosas siempre hay una mano política atrás que está moviendo los hilos. Sí, sí, sí. Y que aprovecha como eso se llama paranoia de masas. Y esa paranoia de masas habitualmente se fundamenta pues en temas de desescolarización, de ignorancia muy profundos, ¿no? Ni que estuviéramos en Ciudad Gótica. Ándale, como el pingüino. ¿Quién era el que iba a rociar hacia la ciudad del pingüino? No. Sí. Ándale, ¿no? Es que pensé en la primera, pero no es cierto. En las de Nolan creo que en la tercera, ¿no? Que nos van a rociar así el virus. Pues algo así, ¿no? Con el agua. Y, o sea, hay gente bien malandra atrás que siempre está tejiendo esos hilos, que siempre los está moviendo y que se aprovecha de esas cosas de la gente. Y la gente lo cree, o sea, de verdad, nos hemos reído mucho de lo de la robada de líquido de rodillas. Es un fundamento de gente que lo llegó a creer. ¿Y qué dices? Aquí lo risible no es que la gente crea en tonterías. O sea, ¿cuáles son las historias de vida que hay detrás de las personas en términos de conocimiento, de acceso a la escuela, de ejercicio de derechos, que los ponen en esa desventaja? Porque esa es la realidad. O sea, hay una desventaja ahí, ¿no? Personas que creen eso porque están en desventaja. Iba a poner como algún otro ejemplo, o sea, de cosas que la gente cree, ¿no? No porque no quieran, o sea, esto de que es que ese virus lo crearon en China, yo digo, está chingón, güey, yo no sé nada de química, a lo mejor te dice que sí, a saber un chingo de química, yo no sé nada de química, pero entonces, pues que alguien me explique, ¿no? O sea, cómo se manufactura un virus de diseño para aventarlo al mundo. Hay mucha gente que cree eso. O sea, que es un arma biológica, porque es que los gringos le negaron el acceso a Huawei, porque Huawei estaba acá en el top y entonces no se acuerdan que casi entrábamos en guerra. Y tú dices, ¿es neta, güey? O sea, ¿y cómo manufacturas un virus? Sin embargo, la zoonosis, que es lo que sí ya se ha probado, tiene mayor sentido, ¿no? O sea, un virus que ya está acostumbrado a vivir con la especie, se transgrede la especie, te comes un pozole de murciélago con tus rabanitos, ¿no? Te pasa el virus, te muta el virus y estamos todos 70 días encerrados en nuestras casas, ¿no? Contando días, ya no digas de cuántos días llevo de encerrado, ¿no? Ya terminamos por contar días de decir un día más sin infectarnos. Esa es la verdad. Sí. Pero pues en esas estamos, chamacas. Bueno, vámonos al siguiente que sin querer lo acabamos de abordar. El siguiente sería el método de caso, ¿no? Permítanme ustedes que me atreva a hacer la presentación, bueno, de ampliar la presentación. Denme un segundito. No, tonta, estoy en la misma reunión, Gaby. Ay, Gabriela. Regáñenme, niñas. Sí, de Gaby, no seas tan bruta. A ver, queremos share Muy bien. Ok, ¿ya están viendo mi pantalla? No. ¿No tendrían que estar viendo una presentación de PowerPoint? ¿Están viendo un point? Estamos viendo. Sí, Gaby. Sí, Gaby. Ok, ese ya lo habíamos visto, ¿no? Sobre el aprendizaje situado. Es una perspectiva. Parte del principio de que el aprendizaje es el que se tiene que adecuar, la enseñanza es la que se tiene que adecuar al aprendiz. O sea, el maestro es el que se tiene que adecuar al educando. Creo que nunca en la vida habíamos tenido un ejemplo tan claro de la necesidad del aprendizaje situado. Hoy estamos obligando a los niños, a las madres y padres de familia, a los maestros, a que se ajusten a una enseñanza que es un sinsentido,
por querer alcanzar los 200 días de calendario escolar y cubrir completamente el programa. Cuando no tendría que ser así. O sea, tendríamos que hablar de las metodologías de enseñanza ajustadas al contexto que están viviendo los educandos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? De eso se tendría que tratar hoy día la enseñanza. Fíjense, les voy a poner un lindo ejemplo con ustedes y sus vivencias en la universidad, ¿no? Dicen que cómo le estamos viviendo peladas las mamás de los niños de preescolar, peor las de primaria y gacho las de secundaria. Pero yo creo que quienes se les están viendo bien feas son los de media superior y los de superior, los estudiantes. ¿Por qué, Gabo? Porque los estudiantes, díganme si sus maestros hicieron adaptaciones curriculares para sus programas. No. Entonces les están dejando un chorricísimo de trabajo por cada materia porque hay que cumplir los 5 programas. Y eso no es adaptación. Eso no es adaptación. Porque no sustituyes la clase con Zoom. No es lo mismo. Apenas se lo estaba dando y me lo rebató para que la otra no le ganara. ¿No? Entonces, si la clase no es lo mismo en Zoom, pues los alumnos de superior se le están viendo peladísima. Ya no digan ustedes que están en la UPN, pregúntenle a la banda que está en la UNAM. ¿No? Y dices, con todo lo demás que hay que hacer en la vida, con la ausencia de materiales, con la imposibilidad de trabajo en equipo. O sea, está pelada la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Aprendizaje situado. Adecuo toda la enseñanza, modifico algo las adaptaciones curriculares, planteo los objetivos de enseñanza para que respondan al contexto de los educandos de hoy día. Final de la historia. O sea, ocupo los recursos que tengo, ocupo los saberes previos, hago todo el trabajo, apuesto un montón de trabajo reflexivo y pongo materiales clave, pongo conferencias, hago cosas que me permitan adecuar al estilo de vida y a las condiciones de las personas, ¿no? O sea, hablaba con esta compañera con la que estaba haciendo la capacitación del otro día. O sea, que si su amiguita, la fulanita de tal, tuvo que comprar 3 computadoras para que los 5 en su casa tuvieran una computadora por cabeza porque no había forma de resolverlo. Y los que no podemos comprar 5 computadoras y tienes una computadora repartida entre 5, pues tienes que adecuar la enseñanza por todas luces. Yo de entrada lo primero que sí creo es que qué bueno que nosotros podemos tener clases síncronas, pero no necesariamente, no todos pueden tener las clases síncronas. ¿No? Empezando con el que, es que ahora el trabajo es en home office, y en el home office a todo mundo se le ocurre que tú eres trabajador 24 horas. ¿Quienes trabajan no les han tocado sus mensajes a las 11 de la noche? Yo sigo aplicando la de después de las 6, ni cuenten conmigo, ¿eh? Pero me ha tocado que me llamen o que me manden mensajes, no mis estudiantes, pero compañeros de trabajo, a las 11 de la noche en sábado o en domingo. Así de. ¿No? O sea, yo entiendo que no tienes hijos, que no tienes nada que hacer, pero eso es mi fin de semana, respétalo, ¿no? Entonces, el aprendizaje situado hoy día tiene mucho sentido, porque no estamos haciendo adaptaciones. El otro día oí a Moctezuma decir cosas, por ejemplo, que en muchas escuelas los maestros, como no tienen internet, como no hay nada, la gran apuesta de esta estrategia ha sido el libro de texto gratuito, cosa que me parece muy consistente. Y que muchas escuelas, sobre todo en comunidades rurales, lo que han hecho los maestros es que anotan la tarea, la pegan en la escuela, pasan los papás, anotan la tarea, y así la van llevando. O sea, temas de ingenio en los que tienes que adaptar tu enseñanza a condiciones reales. Entonces, bueno, ¿qué tenían estos métodos? ¿Manda usted? Un ejemplo de lo que estás diciendo, mi prima, donde vive, es una comunidad rural. Aquí en el pueblo donde yo vivo, donde ella vive, no hay señal.
de internet ni de celular. Entonces dice que a su maestra se le complicaba mandar las tareas por WhatsApp. Entonces lo que hace es de que cada 15 días viene la maestra a dejarles un bonche de hojas. Órale. Y se lleva las que los niños han hecho, pero solamente van los papás y van por hora. O sea, no los junta a todos, sino que tienen su horario. O sea, cada 15 minutos a alguien o cada 10. Y es como se adaptó la maestra, porque como te digo, no llega ni señal de celular, ni mucho menos internet. Y pues bueno, una computadora pues sí es un poco difícil conseguir para ellos. No, o sea, de verdad que muchos profes se le están rifando. Y Gaby. Aunque son así el objeto de maldiciones de los papás. ¿Sí, Marcela? Yo te iba a decir, o sea, no solo está pasando como en las zonas rurales. Yo tengo una amiga que es maestra de un colegio en Santa Fe. Entonces, pero ella trabaja en una escuela para niños con autismo y así, ¿no? Entonces ella lo que está haciendo es que ahí en Santa Fe, por donde está la escuela, hay una tienda. Entonces ella le pidió como permiso al de la tienda para que ahí pegara ella las tareas. Entonces ella va, pega las tareas y aparte pues se las manda a los papás. Y ahí mismo los papás van y dejan como todos los trabajos de los niños y los cuadernos y mi amiga pasa a recogerlos para revisar todas las tareas. Y luego ahí mismo en la tienda vuelve a dejar todos los cuadernos y la tarea para que también los papás pasen ahí por los trabajos de los niños. No, les digo que se las están rifando los maestros, que da miedo, en serio. O sea, se le están rifando los maestros con cosas que ni te esperabas, la verdad. Pero además, no, hombre, ahorita los de básicas, los de públicas se le están viendo gacha la cucaracha, pero feo los que se le están llevando los de privadas. Yo sé qué les ha pasado a las privadas, enloquecieron. Muchas privadas están, si las públicas nos están haciendo sufrir, no, hombre, las privadas están locas, locas, enloquecidas. Entonces, tienen unas cosas absurdas. Denme un segundo que acabo de tirar el café. Necesitar un espacio. Ya saben que una clase con Gaby no es clase si no hay accidente de por medio. Acabo de tirar el café sobre la mesa. Y ni siquiera fue por una buena razón, ni siquiera fue un accidente. Estaba jugando con la taza y la volteé. Perdón. Sí, no les digo, los de privadas están enloquecidos, O sea, hay escuelas que en esta lógica de mostrar que les enseñan un chorro a los niños, están pidiéndoles unos absurdos. Y entonces, pues no son los maestros los que están pidiendo, hay una demanda de la escuela para pedir todo eso que va sobre la cabeza del maestro, de la maestra. Y luego tienes a los papás vueltos locos porque si la maestra nazi de mi hijo les está dejando una cantidad de trabajo que es un absurdo. Y entonces terminan rebotando los maestros, terminan rebotando bien gacho. O sea, le estamos pasando mal todos. Es que le estamos pasando mal. Gaby, mi hija, por ejemplo, va en escuela privada. Y no sabes la cantidad de tarea que tiene. Además de que, pues, ella la saqué de una escuela, la metí a otra, que es donde está ahorita, y pues tenía como un mes y los libros, pues, se los dan ahí. Entonces, pues, están casi nuevos. Y aparte de toda la tarea que le mandan para hacer de, pues, normal, podría decirse, yo tengo que trabajar con ella adicional el acabar los libros de aquí a que termine el ciclo escolar. Y es un buen de tarea y aparte todos los días es hacer material y material y material. Y es de un día para otro. Además es todo de un día para otro, no hay una planeación semanal. Tendría que haber una planeación semanal, no hay una planeación semanal. O sea, sí nos mandan la planeación semanal, pero haz de cuenta que ahorita, por ejemplo, nos pidieron como para el viernes 15 huellitas de dinosaurio, ¿no? Para la clase de inglés. ¿15? Y aparte, sí. Y de tamaños de los pies como de nosotros, o sea, como todas las actividades que ellos puedan hacer en la escuela, las estamos haciendo nosotros aquí en la casa y todo igual, tiene que ir fotografiado y pues es material y material y material y material. Entonces te quita muchísimo tiempo porque aparte te mandan hojas así para imprimir y pues si las puedes imprimir, qué bueno, pero y si no, las tienes que hacer en el cuaderno.
Y yo, por ejemplo, pues también espero que la maestra Pau no me escuche, pero dime honestamente, ¿no terminas haciendo nada más el material para tomarle la foto y mandársela? al principio sí lo pensé, pero Ajá. como que las maestras como que se las solían y ahora ya nos están pidiendo videos. Entonces, entonces tenemos que mandar el video con toda la actividad de los niños. Y sí, o sea, sí te dan así como de, bueno, si no lo hiciste hoy, lo tienes que entregar mañana, pero máximo mañana. Entonces, o sea, es la tarea que ella tiene de su semana, más el material. Yo Y nada más me aparte, yo imagino. tengo que llenar los libros. Además, yo me imagino como maestra, ¿sí? Se los digo de corazón. Que me manden ustedes sus 3 evidencias de sus 3 actividades de todos los días y tengo ahorita nada más en línea tengo 36. Lo voy a revisar. ¿Tengo oportunidad de revisarlo? No, no tengo. No. ¿Qué pasó, Dulce? No. Y la semana pasada estuvo... perdón. Sí, es que, bueno, mi hermana va en el CECIT, en el 13, y una vez me dio curiosidad y le dije, oye, ¿puedo ver tu clase? Porque, bueno, según son 2 profesores nada más los que les dan clase por Zoom. Entonces, me dijo, sí, está bien. Y ya me senté ahí al lado de ella. Y se supone, bueno, la profesora les dice que dura 1 hora, ¿no? La clase. Pero solamente es de que pasa lista y les dice, ¿tuvieron dudas de las actividades? Y pues nadie contesta, ¿no? Y dice, bueno, si no hay ninguna duda, entonces contestan de tal página a tal página y ya. Pasa lista y ya se desconecta, ¿no? Y mi hermana dice que una de sus profesoras pidió muchísimos trabajos y que ahora la profesora ya no sabe cómo calificarles porque les pidió muchos trabajos y ya no sabe cómo calificar porque les pidió muchas cosas que ya no sabe cuánto va a valer y así. Y también de eso de trabajos por equipo, sí, de por sí, cuando ella iba a la escuela, se le dificultaba, ¿no? Creo que ese es un tema que no está bien manejado en las escuelas, el trabajo en equipo. Y pues ahorita, pues menos, ¿no? De que una de sus compañeras que se levantan hasta las 2 de la tarde, que no hacen nada, que luego mi hermana termina haciendo las tareas ella sola y agrega a sus compañeros de equipo. Ajá, entonces sí, me ha tocado ver sus clases y le dije que a la próxima clase que si me permitía hacerle unas preguntas a su profesora o algo así. Tienes que aprender cosas sobre observación. Estabas haciendo observación no participativa y eso es ser una mosca pegada en la pared. No estás de transgresores y se agarra de bajada a tu hermana. Pero puedes hacer tu tarea con ella. Sí, de hecho le he ayudado porque bueno, ella me ayuda a mí y yo le ayudo a ella. Por ejemplo, No, pero me refiero a que ella, o sea, la maestra Telefónica. puede ayudarte a hacer tu tarea de didáctica. Sí, claro, sí. De hecho, le digo, con lo de Telefónica, bueno, ahí decía que podíamos hacer algunos instrumentos, ¿no? Entonces, le digo a mi hermana, dile a tus amigas que si pueden ser mis conejillos de indias, por favor, porque necesito aplicar esto, ¿no? Así. Y entonces así es como ella me ayuda a hacer mis tareas de didáctica y yo le ayudo obviamente a todas sus tareas, porque luego entra a mi cuarto y me dice, es que no sé hacer un mapa conceptual. Ayúdame, ¿no? Y le digo, es que tienes que hacer esto y esto y esto. O no sé hacer un ensayo. Y les piden ensayos, pero no les dicen cómo hacerlos. ¿Ustedes en la universidad entonces, tampoco? Pues ya le ayudé. No.
O sea, aprendemos en el transcurso, porque al principio nos dicen un ensayo y no, pues de cuántas cuartillas, ¿no? Y ya mínimo 10. Y tú estás pensando, ¿de dónde voy a sacar tantas, no? Yo sí creo que ahí lo que aplica es que primero revise uno ensayos y te digan cómo se compone uno. Mira, aquí hay una introducción, mira de qué está hablando, mira, aquí hay una parte en la que está planteando todos los fundamentos teóricos, aquí está toda la metodología, cómo lo discute, ¿no? Mira cómo argumenta, mira cómo cita. Nadie nos dice eso. Nada más quieren que lo tengamos por generación espontánea. Estoy de acuerdo contigo. Sí, pero está complicado, está bastante peliagudo. Miren, por ejemplo, ahorita quiero cambiar de método, quiero hablar del método de caso, ¿no? Nada más quería recordarles cuáles son las características de estas metodologías, que sería el ABP, el método de proyectos y el método de caso. Hemos trabajado en esta clase, sobre todo desde que estamos trabajando con tema de coronavirus, estamos trabajando mucho con método de caso. Además, ahorita se los voy a presentar rápidamente. Les recuerdo las características comunes de estos tres métodos serían que parten de un análisis de una realidad concreta y cercana al educando. Van a promover el aprendizaje paidocentrista, donde la participación del docente y su protagonismo disminuye. Van a promover el desarrollo de competencias genéricas, fundamentalmente la de indagación, la de reflexión, de síntesis, de resolución de problemas, de toma de decisiones, de aprendizaje entre pares, entre muchos otros. Se pueden realizar de manera individual, pero lo óptimo es realizarlo de manera grupal, ¿no? A pesar de que sea virtual, permiten tomar conciencia de los aprendizajes. Uno puede ser capaz de decir, ¡ay! Ahora aprendí a hacer esto no lo sabía hacer, esto ahora puedo hacerlo. Por ejemplo, cocinar, estar enfrentado a tener que preparar la comida para 10 personas. Puede ser un ejercicio, por ejemplo. Y siempre son metodologías activas, ¿no? Ya hablamos del aprendizaje basado en problemas, que plantea el análisis de un problema en concreto. Es una estrategia corta, es como ahorita ya en este instante. Y los problemas cotidianos, les digo, la cocinada, los problemas matemáticos, los ejercicios de física, son ejemplo de aprendizaje basado en problemas. Ya, perdón. Excusez-moi. Entonces, bueno, tenemos ahora a nuestro querido método de caso. El método de caso va a ser un primo hermano del estudio de caso. Ustedes han escuchado la metodología de investigación llamada estudio de caso. La diferencia entre el método de caso y el estudio de caso es cuál es su finalidad. El estudio de caso va a tener como finalidad la producción de conocimiento, mientras el método de caso, el aprendizaje que se genera a través del análisis. Siempre que ustedes hacen un estudio de caso, aprenden algo, pero ustedes buscan producir un conocimiento que después pueda servir para una intervención o qué sé yo, ¿no? En el método de caso no nos interesa tener una incidencia sobre nada, solo nos interesa el análisis y lo que podemos aprender a partir del análisis. Entonces, ¿qué es lo que se plantea, no? Por ejemplo, los debates entran dentro del método de caso. Lo que se hace es buscar el caso. ¿Qué es un caso, muchachas? Fundamentalmente, ¿qué es un caso? Y yo siempre les recuerdo al Dr. House, aunque creo que voy a tener que cambiar ese ejemplo porque ya el Dr. House creo que ya está descontextualizado, ¿no? Pero el Dr. House, ¿se acuerdan de qué se trataba? O sea, el Dr. House se trataba de un doctor muy malhumorado que tenía a su equipo de animales de rancho porque los trataba re mal. Y entonces, lo que hacía el Dr. House era que encontraban que a una persona le pasaba algo, no sabían qué era, y solo el Dr. House podría saber. Y entonces él creía que ya sabía,
pero no era y se ponía más mal. Y luego parecía que se arreglaba y luego no, y luego se rascaba la nariz el doctor House, se veía el moco y decía, ¡ah, ya sé qué tiene! Y lo resolvía. ¿Por qué hablo del doctor House? Porque el doctor House trabajaba con casos. ¿El caso era la persona? No. ¿El caso era la enfermedad? No, tampoco. Pues, ¿qué era el caso? ¿Cuál era el caso? El caso era esa enfermedad que ocurría en ciertas condiciones contextuales a esa persona en específico. Todo eso era un caso. Y eso es lo que quiero dejar bajo ese ejemplo. Un caso va a ser una situación en concreto que le va a ocurrir a un sujeto o una población determinada en un contexto dado. Eso es un caso. Lo repito. Es una situación concreta que le ocurre a un sujeto o población particular en un contexto dado. Entonces, todo el aprendizaje se basa en el análisis de ese caso, ¿no? O sea, si voy a hablar de, vamos a hablar, por ejemplo, de la violencia de género. Todo lo que podemos aprender a partir del análisis. Estamos haciendo una incidencia real en términos de, con esto vamos a poner un método para resolver la violencia de género en la UPN. No necesariamente, ¿no? Dice que mi internet es inestable, digo, por si me vuelve a botar. No sé por qué es inestable. No necesariamente, pero la reflexión de escucharnos entre personas va a hacer que haya un cambio cualitativo en mí, en mi forma de pensar y en mi forma de actuar, por ejemplo. ¿Por qué digo que hemos trabajado con método de caso en esta clase? Fundamentalmente, desde que trabajamos en línea, hemos trabajado con método de caso, porque estamos analizando la situación educativa bajo la pandemia de coronavirus, ¿no? Y entonces, lo que estamos haciendo básicamente es un trabajo reflexivo. Eso es lo que hace el método de caso. ¿De qué se trata? Vamos a poner un tema a discutir. Ponemos una agenda de preguntas o lo trabajamos de manera libre. La cosa es abordar desde nuestros conocimientos, ¿no? Podemos indagar sobre el tema. Podemos decir, mañana vamos a hablar sobre lo que han aprendido las mamás y los papás en el encierro en la cuarentena. Entonces, la tarea es que los alumnos indaguen todo lo que, ¿no?, han aprendido y al otro día lo expongan. De eso se trata el método de caso. Es muy sencillo. La verdad es que es un método muy sencillo. ¿Qué usamos o para qué utilizamos el método de caso? Así como para las matemáticas, muchas ciencias, en fin, ocupamos mucho ABP, mucho aprendizaje basado en proyectos. Con el método de caso ocupamos muchas sociales. O sea, yo puedo hablar de la crisis del 29 para los Estados Unidos utilizando método de caso. Puedo trabajar la Revolución Rusa, temas históricos, con método de caso. Puedo trabajar temas antropológicos con método de caso. Puedo trabajar temas sociológicos, método de caso. Temas educativos, métodos de caso. Temas pedagógicos, método de caso, ¿no? O sea, nosotros hemos aprendido en esta clase gracias a método de caso, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a la nena ay, se me fue tu nombre. Espérame. Acabas de decirnos. Itzayana. De Itza, ¿no? O sea, ¿qué pasa en los casos de estas personas? ¿Qué pasa en el caso de la maestra fulanita y tal? ¿No? Y con eso lo que hacemos es analizar la realidad de esas personas, ¿no? O de la realidad, una realidad educativa. Y eso lo estamos ocupando para aprender nosotros, ¿no? Como ser educadores. Eso es método de caso. No sé si tienen dudas sobre el método de caso. Claro, como el agua. Está fácil. Gaby,
Yo tengo una pregunta. Las que quieras. Por ejemplo, en lo que decías que el método de caso tiene que ver mucho entonces con el contexto en el que está en ese momento. Siempre. ¿No? Bueno, no siempre. O sea, cuando estás trabajando con un tema histórico, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo sitúas? Lo que haces es que lo jalas a tu realidad, ¿no? O sea, si yo quisiera hablar, por ejemplo, de cómo vivieron la situación del 19 de septiembre del 1985, ¿cómo lo jalas a tu realidad? Con el 19 del 2017. ¿No? Una comparativa entre lo que pasó en una y otra. Pero generalmente lo ideal es que puedas jalar lo más posible como a tu rancho, a tu realidad, a la realidad de tus educandos. ¿No? Entonces siempre buscas cuál es el tema que vas a abordar y que sea una realidad más o menos cercana o de interés para los educandos, que a veces no les importa, no les interesa. O sea, te parece muy interesante desde tu contexto, pero para los alumnos no lo es. Y entonces ahí se te truena la clase. O tienes que contextualizar, o tienes que hacer muchas herramientas para poder hacer que eso sea una cosa interesante para el alumnado, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy a punto de empezar, yo voy a tomarme mis vacaciones, viendo a ver si empiezo a levantar entrevistas con maestros de correccionales, a ver cómo le están viviendo ahorita, ¿no? En fin, y voy a utilizar método de caso, bueno, tu estudio de caso. En fin, si no hay dudas sobre esto, les voy a dejar de tarea para el viernes que estudien, por favor, método de proyecto. Vamos a ver rápidamente de qué se trata esto del método de proyecto y quisiera que empezáramos como a organizar cómo vamos a hacer nuestro trabajo final, cómo vamos a hacer la exposición, porque yo quiero que ya se tomen el resto, o sea, el resto del semestre, lo que nos queda poquito de semestre, va a ser para tallerear. Entonces, el próximo miércoles tendremos una charla, plática con esta maestra, que nos va a hablar sobre Piaget, y eso porque yo tengo una deuda moral con ustedes, porque no vimos bien constructivismo. Pero todo el resto nos vamos a pasar tallereando los trabajos finales para ver cómo los vamos a organizar. Necesito saber cuántos equipos hay. ¿Cuántos equipos hay? ¿Alguien me puede hacer esa lista? ¿Alguien que diga qué hueva tengo en la vida? Y que le digan, oye, soy el equipo fulano, sutano y perengano, y que me digan cuántos equipos hay, porque ustedes tienen que exponer todos, ahí sí todos. ¿Nadie? Yo creo que yo no tengo flojera, pero la puedo hacer. Ok. Ajá, o sea, podemos mandar como los nombres del equipo. Ajá. Bueno, no, los nombres de los integrantes y ya con eso hacer una lista ya para saber cuántos son y te la puedo mandar. Sí, esa es la intención. Lo que pasa es que tengo 3 grupos, ando como loca y tengo que integrar 3 informes que no van a servir para nada. No lo mandes, Gaby. No es que quiera, o sea, estoy obligada a hacerlo. Es que son preguntas como de, por ejemplo, creo que nada más hay una que va a servir para algo, que es la de nuestra línea, la línea de docencia. Creo que es la que está organizando pedagogía para saber cuántos alumnos tienes todavía activos, ¿no? ¿Qué dificultades técnicas han tenido los alumnos? ¿Qué estrategias has empleado? ¿Qué contenidos has abordado? ¿Y cómo vas a organizar tu cierre y tu evaluación? Todas las otras 2 han sido de... ¿Y consideras que deberíamos regresar a la universidad aún usando guantes y cubrebocas? Otro informe es así de, ¿y cuántos de tus alumnos tienen computadora en su casa? O conectividad. Y tú dices, no seas gandalla, güey, o sea, la realidad es mucho más compleja que eso en cada salón.
Y luego lo cruzas con el otro profesor que tiene los mismos alumnos, pero otros porque los tenemos diferentes. No sirve para nada ese balance. Así no. Así no. Necesitamos hacer un balance más lento. Mucho más lento. Y lo que tendríamos que hacer es pensar en estrategias no tan desde tú cómo le vas a hacer. Pero en parte tiene que ver también con control. O sea, ¿cuánta es la gente que no ha hecho nada? Y hay profesores que no regresaron de la huelga, ¿eh? No se pararon a darles clases a los alumnos. Hay profesores que sí trabajan con los alumnos, pero que decidieron tomar las peores estrategias. No les dio la gana actualizarse en nada, entonces agarraron y les mandaban el temario por correo electrónico y así les piden que les reboten las respuestas como... Y está hecho un desbarajuste, entonces no va a servir de nada que yo mande los informes, pero los tengo que mandar. Uno de ellos sí. Por cierto, háganme promoción. Estamos promocionando para los que están en sexto semestre. Estamos promocionando, es una oferta, es una promoción de las maestras y los maestros del campo del campo de docencia. Buscamos didáctica y programación didácticas. Nos decidimos a diseñar un campito para dentro de un año. Bueno, para el próximo semestre. Y entonces... pues la intención es como dotar de herramientas, ampliar como todo esto que vemos en estas materias, pues porque un montón de gente sí se va al ámbito docente y se nos van como sin mucho equipamiento los muchachos, ¿no? Pero bueno, háganos promoción, ¿no? Así de, oye, no sabes a qué campo te... Vétete con el campo de docencia. Háganos promoción. Muy bien, chamacas. Entonces, tarea, por favor, método de proyecto para el próximo viernes. Indáguenle qué es esto del método de proyecto. Y empezamos a tallerear, ¿sale? Sí, Gaby. Próximo miércoles, indaguen lo que puedan sobre Piaget. Próximo miércoles tenemos plática sobre Piaget. ¿Sale, vale? Gracias, Gaby. Bueno, Gaby, entonces sí te mando la lista. Sí, porfa. ¿A tu correo o la A mi subo al correo, Facebook? a mi correo. ¿Sí? Okay. Sí, porque tengo que ver cuántos equipos van a hacer. Yo creo que, o sea, yo quisiera darles como 10 minutos de exposición a cada equipo. Pues iba a estar bien pesado. Es que somos muchos. Entonces no sé cuántos días nos vamos a llevar exponiendo, pero aquí sí pasan tutti. Ahí sí pasan todos. Todas. Disculpa, Gabriela. ¿De cuántos integrantes puede ser el equipo máximo? 3. Ok, gracias. 3 como máximo. Es que si ya 4 o 5 ya se complica mucho la cosa para podernos organizar para trabajar y se hace más eficiente trabajando hasta en duplas o tercias. Individuales no, por favor. No me digan, no me puedo reunir con mi equipo. Nadie se puede reunir con su equipo. Usen Zoom. Usen Teams. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos entonces el próximo viernes 8 de la mañana, ¿no? Disfruten su mañana. Pásenla excelente. Me dio mucho gusto verles. Y nos vemos. Gracias, igual. ¿Vale? Bye. Bye. Bye, Gaby. Bye. Un abrazo. Bye.